¿Alguna vez has sentido que te arrancan el alma del cuerpo en un solo segundo? ¿Que todo lo que creías real se desmorona mientras lees unas simples palabras en una pantalla? Esa noche, mientras revisaba el teléfono olvidado de mi esposo, descubrí algo tan devastador, tan cruel, tan imposible de creer, que por un momento pensé que era mejor estar muerta que seguir viviendo con esa verdad. Lo que vi ahí me quitó las ganas de vivir, pero también me las devolvió de una manera que jamás imaginé. Soy Elena, tengo 74 años, y esta es la historia más dolorosa que he vivido. Una historia que necesito contar antes de irme de este mundo, porque hay secretos que queman por dentro si no los sueltas. Lo que vas a escuchar es tan controversial, tan crudo, que quizás te haga cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, la familia y la venganza. Pero es mi verdad, mi realidad, y necesito que alguien la escuche. Era una noche de febrero, hacía un frío terrible. Yo me había sentido mal toda la tarde, con náuseas, mareos, una sensación extraña en el estómago que no se me quitaba. Roberto, mi esposo de 47 años de matrimonio, me había estado cuidando, como siempre lo hacía. Era un hombre atento, o eso creía yo. Me preparó un té, me trajo mantas, me acompañó hasta que se hizo de noche. Elena, mi amor, me dijo con esa voz suave que conocía desde que éramos jóvenes. Voy a salir un momento a la farmacia de 24 horas. Te voy a traer algo para el estómago, algo más fuerte que el té. No te preocupes, regreso en media hora. Yo estaba recostada en el sofá de la sala, envuelta en mi manta favorita, esa manta azul que me había tejido mi madre antes de morir. Roberto se acercó, me dio un beso en la frente, tomó las llaves del auto y se fue. Lo escuché arrancar el carro, lo escuché alejarse por la calle, y ahí quedé yo, sola en esa casa grande y silenciosa, sintiendo cómo el malestar me carcomía por dentro. Pasaron 30 minutos, 40, 50, una hora. Roberto no regresaba y yo empecé a preocuparme. La farmacia quedaba a solo 15 minutos de casa. No había razón para que tardara tanto. Empecé a imaginar lo peor. Un accidente, un robo, algo terrible. A los 74 años, una ya piensa en esas cosas con más frecuencia de la que quisiera. Decidí llamarlo. Me levanté del sofá, fui hacia el teléfono de la cocina y marqué su número. Pero entonces escuché algo que me paralizó. Su teléfono estaba sonando dentro de la casa. Sonaba desde la sala, desde exactamente donde él había estado sentado antes de irse. Roberto había olvidado su teléfono celular. Caminé hacia la sala y ahí estaba, sobre la mesa de centro, vibrando y sonando con mi llamada. Lo tomé entre mis manos, ese aparato que él siempre cargaba a todas partes, que nunca olvidaba, que revisaba constantemente. Y no sé qué me pasó, pero algo dentro de mí me dijo que lo revisara. Algo me dijo que necesitaba saber dónde estaba mi esposo. Al principio pensé en llamar a la farmacia, pero Roberto era un hombre mayor. Tal vez se había encontrado con algún conocido, tal vez había aprovechado para hacer otras diligencias. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nos mata a las mujeres, empezó a carcomerme. Miré la pantalla del teléfono y vi que tenía varios mensajes sin leer. Mensajes que habían llegado mientras él estaba cuidándome, mientras me preparaba el té, mientras me decía que me amaba. Y ahí fue cuando mi mundo se desplomó. El primer mensaje era de mi hermana Carmen, mi hermana menor, con quien había compartido toda la vida, con quien había crecido, con quien había llorado la muerte de nuestros padres. El mensaje decía: ya hablé con el de la inmobiliaria. Dice que la casa se puede vender rápido, que está en una zona muy cotizada. En cuanto la internes podemos empezar los trámites. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras no cambiaban, pero mi realidad sí. En cuanto la internes. ¿A quién? A mí. Roberto y Carmen estaban planeando internarme en un asilo para vender mi casa. Mis manos empezaron a temblar. Seguí leyendo. Había más mensajes. Una conversación completa entre mi esposo y mi hermana. Una conversación que llevaba meses. Una conversación que me destrozó el alma pedazo por pedazo. Carmen había escrito: ¿ya le dijiste que tiene demencia senil? ¿Ya está convencida de que necesita cuidados especiales? Y Roberto había respondido:
Todavía no, pero ya empezó a olvidar cosas. Anoche se confundió con las llaves. Es cuestión de tiempo para convencerla de que no puede vivir sola. Pero yo no tenía demencia. Yo no me estaba olvidando de las cosas. Yo estaba perfectamente bien de mis facultades mentales. Lo que había pasado con las llaves era simplemente que Roberto las había movido de lugar, pero yo no le había dado importancia en ese momento. Seguí leyendo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Carmen escribía: el abogado dice que si ella firma por voluntad propia, no hay problema legal. La casa queda a nuestro nombre y podemos dividirla mitad y mitad. 40 años esperando este momento, Roberto. 40 años fingiendo que la quieres. Fingiendo que la quieres. Esas 4 palabras se me clavaron en el alma como puñales. 47 años de matrimonio. 47 años de buenos días, de buenas noches, de te amo, de cumpleaños juntos, de navidades juntas, de enfermedades compartidas. Todo había sido una mentira. Roberto contestó: ya lo sé, Carmen, pero ha sido un buen negocio. Ella heredó la casa de sus padres cuando nos casamos. Heredó los ahorros, heredó todo. Yo he sabido administrarlo bien todos estos años. Solo falta convencerla de que está enferma y el plan estará completo. Me senté en el sofá. Mejor dicho, me desplomé. Las piernas no me respondían. El aire no me llegaba a los pulmones. Todo este tiempo, Roberto no me había amado. Se había casado conmigo por mi herencia, por la casa que mis padres me habían dejado, por el dinero que habíamos ahorrado juntos durante décadas. Y mi hermana, mi propia sangre, era su cómplice. Pero había más. Siempre hay más cuando descubres una traición de esta magnitud. Encontré mensajes más antiguos, de hace 6 meses. Carmen escribía: ¿seguro que no sospecha nada? Últimamente me pregunta mucho por ti, ¿por qué nos vemos tan seguido? Roberto respondía: tranquila, Elena es ingenua, siempre lo ha sido. Por eso fue tan fácil enamorarla hace 47 años. Por eso ha sido tan fácil mantener esta farsa todo este tiempo. Una farsa. Mi matrimonio era una farsa. Había fotos también. Fotos de Roberto y Carmen juntos en restaurantes, en cafés, en lugares donde yo nunca había estado. Se veían felices, cómplices, como si fueran una pareja planeando su futuro. Un futuro que incluía mi dinero, mi casa y mi internamiento en un asilo. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me mató por dentro, fue encontrar un audio que Carmen le había enviado a Roberto esa misma tarde. Un audio donde se reían de mí. ¿Viste cómo se puso mal hoy?, decía Carmen riéndose. Seguro fueron las pastillas que le echaste en el desayuno. Ese médico amigo tuyo es muy bueno consiguiendo cosas para hacer que alguien se sienta enfermo sin que se note. Pobrecita Elena. No sabe que su propio esposo la está enfermando para convencerla de que necesita cuidados especiales. Roberto se reía también en el audio. Es perfecto. En una semana más la convenzo de ir al médico. El doctor Mendoza le va a decir que tiene principios de demencia. Y en un mes ya estará internada. La casa será nuestra, Carmen. Por fin, después de tanto tiempo fingiendo. Ahí fue cuando entendí todo. Roberto me estaba envenenando lentamente. Me estaba dando algo para que me sintiera mal, para que creyera que estaba enferma. Por eso las náuseas constantes, por eso los mareos, por eso la sensación extraña en el estómago. No era vejez, no era enfermedad natural. Era mi propio esposo destruyéndome desde adentro. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en las manos, sintiendo cómo 47 años de mi vida se convertían en cenizas. 47 años de amor, de entrega, de confianza, de construir una vida juntos. Todo había sido una mentira elaborada, un plan fríamente calculado para quedarse con mi herencia. Y mientras yo lloraba en silencio en esa sala vacía, Roberto seguía sin llegar, porque no había ido a comprar medicina. Había ido a verse con Carmen, a planear los últimos detalles de mi internamiento, a celebrar que el plan estaba funcionando a la perfección. Pero había algo que ni Roberto ni Carmen sabían, algo que iba a cambiar todo, algo que ninguno de los dos se esperaba. Elena había estado fingiendo también. Esa noche, mientras esperaba que Roberto regresara con la medicina que nunca existió, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala,
sosteniendo su teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar, porque eso era exactamente lo que acababa de descubrir. Una bomba que había estado esperando 47 años para estallar y destruir todo lo que yo creía real en mi vida. Revisé cada mensaje, cada foto, cada audio una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran, como si esperara despertar de esta pesadilla y descubrir que todo había sido un mal sueño. Pero no, cada vez que leía era peor, cada detalle era más doloroso, cada revelación me hundía más profundo en un pozo de traición del que no sabía si podría salir. Encontré conversaciones que se remontaban a años atrás, años en los que Roberto y Carmen habían estado planeando meticulosamente cómo quedarse con todo lo mío. Había mensajes donde discutían qué tipo de asilo sería el más barato, dónde podían conseguir certificados médicos falsos, cómo convencerme de firmar papeles sin que sospechara nada. Elena siempre ha sido muy confiada, escribía a Carmen en un mensaje de hace 2 años. Desde niñas, siempre creía todo lo que le decían. Mamá y papá la malcriaron mucho, la protegieron demasiado del mundo real. Por eso va a ser tan fácil engañarla. Roberto había respondido: es cierto, por eso me casé con ella y no contigo, Carmen. Aunque tú eras la que me gustaba, Elena era la que tenía la herencia. Y después de tantos años, el plan ha funcionado perfecto. Ella me adora, confía en mí completamente, nunca sospecha nada. Esas palabras me partieron el corazón en 1000 pedazos. Roberto se había casado conmigo porque Carmen no tenía dinero. Se había casado conmigo por conveniencia, fingiendo amarme durante casi 5 décadas, mientras en realidad amaba a mi hermana. Y yo, como una idiota, había entregado mi vida entera a un hombre que me veía como un medio para conseguir dinero. Pero había algo más, algo que me heló la sangre y me hizo entender la verdadera magnitud de su crueldad. Encontré un mensaje donde Carmen le preguntaba a Roberto: ¿y si Elena se da cuenta? ¿Y si descubre que la estás envenenando? Roberto había respondido con una frialdad que jamás le había conocido. No importa. A su edad, si se muere por las pastillas, van a pensar que fue natural. Y si se vuelve loca por los químicos, va a ser más fácil convencer a todos de que tiene demencia. De cualquier manera, ganamos. Se morían de risa planeando mi muerte o mi locura. Mi propio esposo y mi propia hermana estaban dispuestos a matarme o volverme loca con tal de quedarse con mi dinero. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, no solo mi confianza, algo más profundo, más primitivo. Una parte de mi alma que había sido demasiado buena, demasiado ingenua, demasiado dispuesta a confiar en la gente que amaba. Me levanté del sofá y fui a la cocina. Abrí el gabinete donde Roberto guardaba sus vitaminas y sus medicamentos para la presión. Tomé el frasco de sus pastillas para el corazón, esas pastillas azules que se tomaba todas las mañanas con el desayuno. Desenrosqué la tapa y las examiné una por una. Se veían normales, pero después de lo que había descubierto ya no podía confiar en nada. Fui al cuarto de baño y busqué en el botiquín. Ahí encontré un frasco pequeño escondido detrás de los medicamentos normales, un frasco sin etiqueta, lleno de unas pastillas blancas que nunca había visto antes. Eran las pastillas que Roberto me había estado dando, las que me estaban enfermando lentamente. Tomé una de esas pastillas blancas y la partí por la mitad. Tenía un olor extraño, químico. No era medicina normal, era veneno. Veneno suave, veneno que me hacía sentir mal, pero no lo suficiente como para matarme inmediatamente. Veneno diseñado para hacer que creyera que estaba envejeciendo mal, que necesitaba ayuda médica, que ya no podía cuidarme sola. Y entonces, mientras sostenía esa pastilla venenosa en mi mano, tomé la decisión más importante de mi vida. Una decisión que cambiaría todo. Una decisión que Roberto y Carmen nunca vieron venir. Si ellos podían jugar sucio, yo también. Regresé a la cocina y abrí el frasco de las pastillas azules de Roberto. Con mucho cuidado, partí una de las pastillas blancas venenosas en pedazos pequeñitos. Abrí 3 de las pastillas azules de Roberto, saqué un poco del contenido original y metí los pedazos de la pastilla blanca. Volví a cerrar las pastillas azules, las puse de vuelta en el frasco y guardé todo exactamente como estaba. Si Roberto quería envenenarme lentamente,
yo le iba a dar una probada de su propia medicina. Literalmente. Pero no me quedé ahí. Fui a mi habitación y saqué de mi cómoda una libreta vieja, donde había estado escribiendo un diario desde hacía años. Una libreta que Roberto nunca había leído porque siempre me decía que esas cosas de mujeres no le interesaban. Empecé a describir todo lo que había descubierto esa noche. Cada mensaje, cada conversación, cada detalle del plan que tenían para robarme y destruirme. Escribí también mi plan de venganza, porque ya no era solo Elena la ingenua, la confiada, la que se dejaba engañar. Ahora era Elena la que había despertado, la que había visto la verdad, la que iba a hacer justicia por sus propias manos. Cuando terminé de escribir, eran las 2 de la madrugada y Roberto seguía sin llegar. Obviamente estaba con Carmen, celebrando lo bien que iba su plan, riéndose de lo fácil que había sido engañarme durante tantos años. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido esa mañana. Ya no era la esposa amorosa y confiada. Era una mujer que había sido traicionada de la manera más cruel posible y que había decidido que no se iba a quedar callada, que no se iba a dejar destruir sin pelear. A las 3 de la madrugada, escuché el auto de Roberto llegar. Escuché sus pasos en la entrada. Escuché cómo abría la puerta principal con cuidado, tratando de no hacer ruido. Rápidamente volví al sofá. Me tapé con mi manta azul y fingí que estaba dormida. «Elena, mi amor», me dijo suavemente. «Ya llegué. Te traje la medicina». Abrí los ojos lentamente, como si acabara de despertar. «Roberto, amor, ¿dónde estabas? Me preocupé mucho». «Perdóname, mi vida», me dijo con esa voz falsa que ahora podía reconocer perfectamente. La farmacia estaba cerrada. Tuve que ir hasta el centro a buscar una de 24 horas. Y después me encontré con el doctor Mendoza en la calle. Me pidió que lo acompañara a tomar un café porque quería hablarme de tu salud. Mentiras. Todo eran mentiras. El doctor Mendoza era su cómplice, el que le iba a dar el diagnóstico falso de demencia. Y Roberto había estado con Carmen toda la noche, no buscando medicina. «¿Qué te dijo el doctor?», le pregunté fingiendo preocupación. «Nada grave, amor. Solo que a nuestra edad hay que tener más cuidado, que tal vez sería bueno que te hiciera unos exámenes médicos más completos. Pero no te preocupes por eso ahora. Tómate esta pastilla y descansa». Me dio una pastilla blanca, la misma pastilla venenosa que había estado dándome durante meses, la misma pastilla que ahora yo había puesto en sus medicinas. «Gracias, mi amor», le dije, y me tragué la pastilla sin protestar. Pero esta vez no me iba a hacer daño, porque ya había dejado de tomarme las anteriores desde hacía una semana. Mi cuerpo ya se estaba limpiando del veneno. Roberto me dio un beso en la frente, ese beso falso que había estado dándome durante 47 años. «Duerme bien, Elena. Mañana te vas a sentir mejor». Se fue a dormir y yo me quedé en el sofá, fingiendo que la pastilla me había dado sueño, pero por dentro estaba más despierta que nunca, porque sabía que al día siguiente Roberto se iba a tomar sus pastillas azules para el corazón como todas las mañanas, y que por primera vez en meses, él iba a probar su propia medicina. Esa noche no dormí nada. Me quedé pensando en 47 años de engaños, en una vida entera construida sobre mentiras, en el amor que había entregado a un hombre que nunca me había amado de verdad. Pero también me quedé pensando en la justicia, en que a veces cuando el mundo es demasiado cruel contigo, tienes que ser cruel de vuelta para sobrevivir. Y al día siguiente, todo iba a cambiar para siempre. La mañana siguiente llegó con una calma extraña. Roberto se levantó como siempre, me dio los buenos días como siempre, se puso su bata azul como siempre. Pero yo ya no era la misma Elena de ayer. Por primera vez en 47 años, sabía exactamente con quién estaba desayunando. «¿Cómo te sientes hoy, mi amor?», me preguntó mientras preparaba el café. Esa pregunta que antes me parecía tierna y preocupada, ahora sonaba calculadora, interesada. Estaba verificando si el veneno de anoche había hecho efecto. «Mejor, gracias», le dije, sentándome en mi lugar de siempre en la mesa de la cocina. «Esa medicina que me trajiste me ayudó mucho». Roberto sonrió, esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante décadas. Sirvió el café en nuestras tazas de siempre, esas tazas blancas con flores azules que habíamos comprado en nuestro 20º aniversario. Un aniversario que había sido tan falso como todos los demás.
Me da mucho gusto que te sientas mejor, me dijo, sentándose frente a mí. Pero creo que deberíamos ir al doctor Mendoza la próxima semana, solo para estar seguros de que todo está bien. Ahí estaba, el siguiente paso de su plan: llevarme con su cómplice para que me diagnosticara demencia senil, para que me convenciera de que ya no podía vivir sola, para que firmara los papeles que les darían control total sobre mi vida y mi dinero. Si tú crees que es necesario, le dije, fingiendo la sumisión que él esperaba de mí. Tú siempre has sabido lo que es mejor para mí. Roberto tomó sus pastillas azules como todas las mañanas. 1, 2, 3 pastillas que se tragó con el café, sin saber que ahora contenían el mismo veneno que él me había estado dando durante meses. Me quedé ahí, viéndolo tragar su propia medicina, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y horror, porque por un lado era justicia, por otro lado me estaba convirtiendo en el mismo monstruo que él era. Elena, me dijo después de terminar su café, voy a salir un rato. Tengo que ir al banco a revisar unas cosas, y después paso por donde Carmen a llevarle unos papeles. Más mentiras, pero esta vez yo sabía exactamente qué papeles le iba a llevar a Carmen. Probablemente los documentos para vender mi casa, o los formularios para internarme, o el poder notarial que necesitaban para manejar mis cuentas bancarias. Está bien, amor, le dije. Yo me quedo aquí descansando. Aprovecho para ordenar un poco la casa. Roberto se despidió con el beso falso de siempre y se fue. En cuanto escuché que su auto se alejaba, corrí a la sala y tomé su teléfono, que esta vez sí se había llevado. Llamé desde el teléfono fijo de la casa a Carmen. «Roberto», contestó Carmen inmediatamente. Su voz sonaba alegre, cómplice. «No, Carmen, soy Elena», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. «Elena, ¿cómo tienes el teléfono de Roberto?» «Lo olvidó anoche cuando salió a buscar la medicina que nunca compró», le dije. La medicina que no necesitaba buscar porque no existe. La medicina que era una excusa para ir a verte a ti y planear mi muerte o mi locura. Carmen no dijo nada. Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado del teléfono. Leí todos los mensajes, Carmen. Todos. Cada plan, cada mentira, cada conversación donde se reían de mí. Sé lo del veneno, sé lo del doctor Mendoza, sé lo de la casa, sé todo. Elena, nosotros, no es lo que tú piensas. No es lo que pienso, le grité. Y por primera vez en mi vida le grité a mi hermana. No es lo que pienso que durante 47 años mi esposo me ha estado engañando. No es lo que pienso que mi propia hermana, mi propia sangre, ha estado planeando robarme y destruirme. No es lo que pienso que me han estado envenenando para volverme loca. Carmen empezó a llorar. Elena, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, le dije. Pero hay algo que tienes que saber. Algo que ni tú ni Roberto esperaban. ¿Qué?, preguntó Carmen entre sollozos. Que Elena la ingenua, Elena la confiada, Elena la tonta, ya no existe. Y que si ustedes pueden jugar sucio, yo también puedo. De hecho, ya empecé. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada en mi sala, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía dentro de mí. Una fuerza nacida de la traición, del dolor, de la rabia acumulada durante décadas de ser vista como una idiota que se podía manipular fácilmente. 2 horas después, Roberto regresó a casa. Se veía pálido, sudoroso. Las pastillas venenosas ya estaban haciendo efecto en su organismo. Elena, me dijo, sentándose pesadamente en el sofá. Me siento un poco mal, como mareado, con náuseas. Ay, mi amor, le dije, fingiendo preocupación. Seguro es el estrés. ¿Quieres que te prepare un té? Sí, por favor, me dijo, cerrando los ojos y recostándose en el sofá. Fui a la cocina y le preparé un té de manzanilla, pero le agregué una pastilla blanca más, molida y disuelta en el agua caliente. Si él había decidido envenenarme lentamente durante meses, yo iba a acelerar el proceso. Toma esto, le dije dándole la taza. Te va a hacer sentir mejor. Roberto se tomó todo el té sin sospechar nada. Después de todo, yo era Elena la confiada, Elena la que nunca haría daño a nadie, Elena la víctima perfecta. Pero esa Elena había muerto la noche anterior. ¿Sabes qué?, le dije, sentándome a su lado en el sofá.
Carmen me llamó hace rato. Me dijo que tenía algo muy importante que contarme sobre ti, algo que había estado ocultándome durante años. Roberto abrió los ojos inmediatamente. Su cara se puso aún más pálida. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Me dijo que te ibas a sorprender mucho cuando supieras que ya sé todo, le dije, sonriendo por primera vez en meses. Todo, Roberto. Cada mentira, cada plan, cada mensaje donde se burlaban de mí. Roberto trató de levantarse del sofá, pero el veneno ya estaba haciendo efecto. Se mareó y volvió a sentarse. Elena, yo puedo explicarte. No necesitas explicarme nada, le dije. 47 años de mentiras hablan por sí solos. 47 años fingiendo que me amabas mientras planeabas robarme todo lo que tengo. 47 años casado conmigo porque era la que tenía dinero, no porque fuera la que te gustaba. Elena, por favor, ¿qué, Roberto? Por favor, perdónanos. Por favor, finjamos que no pasó nada. Por favor, sigamos con la farsa otros 40 años más hasta que me maten o me vuelvan loca. Roberto empezó a vomitar. El veneno estaba funcionando más rápido de lo que yo esperaba. Tal vez porque él ya estaba mayor, tal vez porque su corazón estaba débil, tal vez porque la justicia tiene su propia manera de acelerar las cosas. Elena, me dijo entre arcadas, ¿qué me diste? ¿Qué había en ese té? Lo mismo que tú me has estado dando durante meses, le dije, manteniendo la calma que me sorprendía hasta a mí. Tu propia medicina, Roberto. Las mismas pastillas blancas que has estado moliendo en mi comida para enfermarme lentamente. Los ojos de Roberto se llenaron de terror. Elena, por favor, llama a una ambulancia. Esto puede matarme. Lo sé, le dije. Exactamente igual que a mí me podía matar. Pero a ti no te importaba, ¿verdad? Si me moría era mejor para el plan. Si me volvía loca, también era mejor para el plan. Mi vida no valía nada para ti, solo mi dinero. Roberto trató de gatear hacia el teléfono, pero estaba demasiado débil. El veneno estaba atacando su sistema nervioso, exactamente igual que había estado atacando el mío durante meses. Y ahí fue cuando pasó algo que ninguno de los dos esperábamos. Algo que cambiaría todo para siempre. Sonó el timbre de la casa. El timbre sonó 3 veces seguidas, insistente, urgente. Roberto estaba tirado en el suelo de la sala, vomitando y temblando por el veneno que yo le había dado. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, viéndolo sufrir como él me había hecho sufrir durante meses. Elena, me suplicó con la voz entrecortada. Por favor, ve a abrir. Llama a una ambulancia. No me dejes morir así. Como tú no me ibas a dejar morir a mí, le dije. Como no ibas a dejar que me volviera loca en un asilo mientras tú y Carmen se repartían mi dinero. El timbre siguió sonando. Quien fuera que estuviera afuera no se iba a ir fácilmente. Me levanté lentamente y fui hacia la puerta. Por la mirilla había una mujer joven que no conocía, vestida con un uniforme azul. ¿Quién es?, pregunté sin abrir la puerta. Buenos días, señora. Soy la enfermera Patricia del Hospital San José. Vengo a hacer una visita domiciliaria programada por el doctor Mendoza para evaluar las condiciones de la señora Elena Rodríguez. Se me heló la sangre. El doctor Mendoza había mandado una enfermera bestia a mi casa para evaluar si yo estaba en condiciones de vivir sola. Era parte del plan. Era el siguiente paso para convencer a todo el mundo de que yo necesitaba ser internada. Un momento, le dije. Regresé corriendo a la sala donde Roberto seguía retorciéndose en el suelo. Roberto, le dije, ¿mandaste al doctor Mendoza a que enviara una enfermera a evaluarme? Roberto me miró con los ojos vidriosos por el veneno, pero asintió débilmente. Sí, era para el plan, para demostrar que ya no puedes cuidarte sola. La enfermera siguió tocando el timbre. Si no abría pronto, iba a sospechar que algo estaba mal. Y si llamaba a la policía y encontraban a Roberto envenenado en mi sala, yo iba a terminar en la cárcel. Pero entonces se me ocurrió algo que podía cambiar toda la situación a mi favor. Roberto, le dije arrodillándome a su lado, escúchame bien. Esa enfermera viene a evaluarme para ver si estoy loca o si puedo vivir sola. Tú y el doctor Mendoza la mandaron para que diera un reporte negativo sobre mí, ¿verdad? Roberto asintió, sin poder hablar. Perfecto, le dije. Entonces esto es lo que va a pasar. Yo voy a abrir la puerta y voy a actuar como la esposa preocupada, porque su marido se sintió mal de repente. Tú te vas a quedar callado sobre lo que realmente pasó.
Y vamos a ver qué tan bueno es tu amigo el doctor Mendoza cuando tiene que explicar por qué su paciente aparentemente sana se está muriendo de repente. Me levanté y fui a abrir la puerta. La enfermera era una mujer de unos 30 años, con una sonrisa profesional y una carpeta en las manos. Buenos días, señora Rodríguez. Soy Patricia Morales, enfermera del Hospital San José. El doctor Mendoza me pidió que viniera a hacerle una evaluación domiciliaria para verificar sus condiciones de vida. Ay, señorita, le dije, fingiendo estar alterada. Qué bueno que llegó. Mi esposo se sintió mal de repente y no sé qué hacer. Por favor, ayúdeme. La enfermera entró inmediatamente con cara de preocupación profesional. Cuando vio a Roberto en el suelo, se arrodilló a su lado y empezó a tomarle el pulso. ¿Qué síntomas tiene?, me preguntó. Náuseas, vómito, mareos, sudoración, le dije. Se puso así de repente después del desayuno. La enfermera revisó a Roberto rápidamente. Señora, esto parece una intoxicación. ¿Su esposo comió algo diferente hoy? ¿Tomó algún medicamento nuevo? No, nada diferente, le dije. Solo su medicina de siempre para el corazón. ¿Puede traerme sus medicamentos?, me pidió la enfermera. Fui a buscar el frasco de pastillas azules de Roberto. La enfermera las examinó cuidadosamente. Estas pastillas se ven normales, dijo. Pero voy a llamar una ambulancia inmediatamente. Su esposo necesita atención médica urgente. Mientras la enfermera hablaba por teléfono pidiendo la ambulancia, se me acercó y me dijo en voz baja. Señora Elena, sé que esto debe ser muy estresante para usted, pero necesito hacerle algunas preguntas que me pidió el doctor Mendoza. ¿Qué tipo de preguntas?, le dije, fingiendo confusión. Son preguntas sobre su memoria, sobre cómo se maneja en la casa, sobre si se siente segura viviendo sola, me explicó. Pero tal vez es mejor que las dejemos para otro día, considerando la emergencia. No, le dije, está bien. Mi esposo siempre me dice que es importante hacer caso a los doctores. Pregúnteme lo que necesite. La enfermera empezó con las preguntas del protocolo. Preguntas diseñadas para hacerme parecer incapaz, confundida, no apta para vivir sola. Pero yo las contesté todas perfectamente, mostrando una lucidez mental completa, una memoria perfecta, una capacidad total para manejar mi casa y mi vida. ¿Sabe qué día es hoy, señora Elena? Miércoles, 15 de febrero de 2024, le dije sin dudar. ¿Puede decirme los nombres de sus familiares más cercanos? Mi esposo, Roberto Mendoza, mi hermana Carmen Rodríguez, mis padres ya fallecidos, María y Antonio Rodríguez. ¿Quién se encarga de sus medicinas? Yo misma. Tengo una pastilla para la presión que me tomo todas las mañanas a las 8 y vitaminas que me tomo con la cena. Cada respuesta que daba era perfecta, lúcida, detallada. Era obvio que yo no tenía ningún problema mental, ninguna demencia, ninguna incapacidad para vivir sola. La enfermera se veía cada vez más confundida. Señora Elena, sus respuestas son excelentes. Su memoria está perfecta, su orientación es completa. No entiendo por qué el doctor Mendoza me pidió que la evaluara para problemas de demencia senil. ¿Demencia senil?, le dije, fingiendo sorpresa. ¿El doctor Mendoza dijo que yo tenía demencia senil? Bueno, él me dijo que había reportes de que usted había estado teniendo problemas de memoria, episodios de confusión, que su familia estaba preocupada por su capacidad para vivir sola. Mi familia, repetí lentamente. ¿Se refiere a mi esposo Roberto? La enfermera asintió. Sí, el señor Roberto Mendoza fue quien pidió la evaluación a través del doctor Mendoza. Miré hacia Roberto, que seguía en el suelo, escuchando toda la conversación. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento él entendió que su plan había fracasado completamente. Señorita Patricia, le dije a la enfermera, creo que hay algo que usted necesita saber sobre mi esposo y el doctor Mendoza. Algo que explica por qué querían que me evaluaran para demencia senil, cuando es obvio que estoy perfectamente bien de mis facultades mentales. La ambulancia llegó en ese momento. Los paramédicos entraron y se llevaron a Roberto al hospital. Mientras se lo llevaban en la camilla, me miró con una mezcla de terror y súplica en los ojos. Elena, me susurró, por favor, que te mejores pronto, mi amor, le dije en voz alta para que todos escucharan. Espero que los doctores encuentren qué te hizo sentir tan mal. Cuando la ambulancia se fue, la enfermera Patricia se quedó conmigo en la sala. Señora Elena, me dijo,
Me gustaría que me contara qué era lo que me iba a decir sobre su esposo y el doctor Mendoza. Me senté en mi sillón favorito y la miré directamente a los ojos. Señorita Patricia, ¿usted qué haría si descubriera que su propio esposo la ha estado envenenando lentamente para hacerla parecer enferma mental con el propósito de robarle su herencia e internarla en un asilo? La enfermera se quedó paralizada. ¿Está usted diciendo que? Estoy diciendo que ahora entiendo por qué Roberto quería que me evaluaran para demencia. Estoy diciendo que ahora entiendo por qué me he estado sintiendo mal durante meses. Y estoy diciendo que Roberto acaba de probar su propia medicina. Y en ese momento, la enfermera Patricia se convirtió en la primera persona en escuchar la verdad completa de lo que había pasado en mi casa. Una verdad que estaba a punto de cambiar todo para siempre. La enfermera Patricia se quedó sentada frente a mí durante 3 horas escuchando toda mi historia. Le mostré el teléfono de Roberto con todos los mensajes. Le enseñé las pastillas venenosas que había encontrado escondidas en el botiquín. Le expliqué cómo había descubierto el plan completo de robarme mi herencia y internarme con un diagnóstico falso. Señora Elena, me dijo cuando terminé de contarle todo, esto es una situación muy grave. Su esposo y el doctor Mendoza podrían ir a la cárcel por intento de fraude, abuso de persona mayor y envenenamiento. Necesitamos reportar esto inmediatamente. Lo sé, le dije, pero hay algo más que necesita saber antes de que hagamos cualquier reporte. Patricia me miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Que yo le di a Roberto las mismas pastillas que él me había estado dando a mí, que cuando él se sintió mal esta mañana, no fue por casualidad. Fue porque decidí que era hora de que probara su propia medicina. La cara de Patricia cambió completamente. Señora Elena, ¿está usted confesando que envenenó a su esposo? Estoy confesando que me defendí, le dije, con una calma que me sorprendía. Estoy confesando que cuando alguien trata de matarte o volverte loca para robarte, tienes derecho a defenderte por cualquier medio necesario. Patricia se quedó callada durante varios minutos, procesando todo lo que le había dicho. Finalmente habló. Señora Elena, entiendo su situación y entiendo por qué hizo lo que hizo. Pero legalmente esto sigue siendo envenenamiento. Usted podría ir a la cárcel. Podría, le dije. Pero no voy a ir. ¿Por qué está tan segura? Porque Roberto no se va a atrever a acusarme. Porque si él me acusa de envenenarlo, yo voy a mostrar todas las pruebas de que él me estaba envenenando a mí primero. Porque si él habla, el doctor Mendoza va a terminar en la cárcel también. Porque Carmen va a tener que confesar su parte en el plan. Porque todos van a quedar expuestos como los ladrones y mentirosos que son. Patricia entendió inmediatamente. Es un empate, dijo. Ninguno puede acusar al otro sin confesar su propio crimen. Exactamente, le dije. Pero hay una diferencia importante entre Roberto y yo. ¿Cuál? Que él envenenó a una mujer inocente que lo amaba y confiaba en él. Yo envenené a un hombre que había estado tratando de matarme para robarme. El mundo va a tener mucha más simpatía por la anciana que se defendió que por el hombre que abusó de su esposa durante décadas. En ese momento sonó el teléfono de la casa. Era el hospital. Señora Mendoza, me dijo la voz al otro lado de la línea. Soy el doctor García del Hospital San José. Necesito informarle que su esposo Roberto está estable, pero va a necesitar quedarse varios días internado. Los análisis de sangre muestran signos de intoxicación, pero no sabemos con qué sustancia. ¿Usted sabe si él comió o tomó algo inusual hoy? Doctor, le dije, mi esposo tomó sus medicinas de siempre esta mañana. Las mismas pastillas azules para el corazón que toma todos los días desde hace años. No comió nada diferente, no tomó nada nuevo. Entiendo. Vamos a hacer más análisis para determinar qué causó la intoxicación. Mientras tanto, él pregunta si usted puede venir al hospital a visitarlo. Por supuesto, le dije. Voy para allá inmediatamente. Colgué el teléfono y me volví hacia Patricia. Roberto quiere verme. Probablemente quiere negociar. ¿Va a ir? Claro que voy a ir. Tengo muchas cosas que hablar con mi querido esposo. Patricia se levantó para irse. Señora Elena, oficialmente yo vine aquí a hacer una evaluación de demencia senil y mi reporte va a decir que usted está perfectamente lúcida y capacitada para vivir sola. Sobre todo lo demás que hablamos hoy. Eso queda entre nosotras. Gracias, señorita Patricia, le dije. Usted es una buena persona. Y usted, me dijo antes de irse, es mucho más fuerte de lo que aparenta. Después de que Patricia se fue,
Me quedé sola en mi casa por primera vez en 47 años, sin sentir que estaba compartiendo mi espacio con alguien que me amaba. Ahora sabía que había estado compartiendo mi espacio con alguien que me odiaba, que me había estado usando, que había estado planeando mi destrucción durante décadas. Me puse mi mejor vestido, el vestido azul que Roberto siempre decía que me quedaba hermoso, y me fui al hospital. Era hora de tener la conversación más importante de mi vida. Roberto estaba en una cama de hospital, conectado a varios aparatos, con una vía intravenosa en el brazo. Se veía pálido, débil, pero consciente. Cuando me vio entrar, trató de sonreír. «Elena, mi amor», me dijo con voz débil. «Gracias por venir». «Hola, Roberto», le dije, sentándome en la silla al lado de su cama. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», me dijo. «Los doctores dicen que fue una intoxicación, pero no saben con qué. Tú y yo sabemos con qué, ¿verdad?» «Sí», le dije. «Sabemos exactamente con qué». Roberto me miró directamente a los ojos. «Elena, tenemos que hablar». «Tienes razón», le dije. «Tenemos mucho de qué hablar. Empecemos por 47 años de mentiras. Elena, yo puedo explicarte todo. No es como tú piensas. Carmen y yo, nosotros nunca quisimos hacerte daño real. Solo querían robarme», lo interrumpí. «Solo querían que me volviera loca para quedarse con mi dinero. Solo querían internarme en un asilo para vender mi casa. Solo querían que firmara papeles mientras creía que tenía demencia senil». Roberto cerró los ojos. «Elena, perdóname, por favor, perdóname». «¿Perdón?», le dije. «¿Perdón por 47 años de fingir que me amabas? ¿Perdón por casarte conmigo por mi dinero mientras amabas a mi hermana? ¿Perdón por envenenarme lentamente durante meses? ¿Perdón por planear mi muerte o mi locura? Elena, yo sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero por favor no vayas a la policía. Podemos arreglar esto entre nosotros. Yo me iré de la casa, te dejaré en paz, nunca más te molestaré». «¿Y Carmen?», le pregunté. «Carmen también se irá. Nos iremos juntos, lejos de aquí. Tú puedes quedarte con todo, con la casa, con el dinero, con todo. Solo no nos denuncies». Me quedé callada durante varios minutos, viendo cómo Roberto temblaba esperando mi respuesta. Finalmente hablé. «Roberto, hay algo que tú no entiendes sobre todo esto». «¿Qué cosa?». «Que tú no estás en posición de negociar conmigo, que tú no me puedes ofrecer algo que ya es mío, que tú no tienes nada que yo quiera. Elena, por favor». «Además», le dije levantándome de la silla, «hay algo más que tú no sabes». «¿Qué?». «Que yo no me arrepiento de nada de lo que hice, que si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría exactamente igual, que tú te merecías probar tu propia medicina y que me da satisfacción saber que ahora sabes lo que se siente ser envenenado por alguien en quien confías». Roberto se quedó paralizado. «Elena, tú no eres así. Tú eres buena. Tú eres...». «Yo era buena», le dije. «Era buena cuando creía que me amabas. Era buena cuando confiaba en ti. Era buena cuando pensaba que mi hermana me quería. Pero esa Elena murió anoche cuando leí tus mensajes. La Elena que está aquí ahora es diferente. Es una Elena que aprendió que a veces tienes que ser cruel para sobrevivir. Elena, por favor, piénsalo bien. Si me denuncias, esto va a salir en los periódicos. Todo el mundo va a saber que tu esposo te engañó durante 47 años. Va a ser humillante para ti también». «¿Humillante?», le dije. Y por primera vez en esa conversación me reí. «Roberto, ¿tú crees que me importa lo que piense la gente? ¿Tú crees que me importa que sepan que fui una idiota durante 47 años? Lo único que me importa es que sepan la verdad, que sepan que tú eres un mentiroso, un ladrón y un cobarde. Elena, y hay algo más que quiero que sepas», le dije acercándome más a su cama. «Algo que va a ser mi último regalo para ti después de 47 años de matrimonio». «¿Qué?». «Que no voy a denunciarte a la policía». Roberto se relajó visiblemente pensando que había ganado. «Pero no porque tú me lo pidas», continué, «sino porque no necesito que la justicia venga de afuera. La justicia ya llegó. Tú ya probaste tu propia medicina. Tú ya sabes lo que se siente ser traicionado por alguien en quien confías. Tú ya perdiste todo lo que querías robarme porque ahora yo sé la verdad y nunca más vas a poder manipularme. Elena, gracias por...». «No me agradezcas todavía», le dije, «porque mi regalo tiene una condición». «¿Cuál condición?». «Que tú y Carmen desaparezcan de mi vida para siempre, que nunca más vuelvan a acercarse a mí,
que nunca más traten de contactarme, que se vayan de esta ciudad y no regresen jamás, que firmen todos los papeles necesarios para renunciar a cualquier derecho sobre mi casa, mi dinero o cualquier cosa mía. Está bien, dijo Roberto inmediatamente, lo que tú digas. Y que me digas la verdad sobre una cosa, agregué. ¿Qué cosa? ¿Alguna vez me amaste realmente? Aunque sea un poquito, aunque sea al principio, aunque sea por un momento. Roberto me miró durante mucho tiempo antes de contestar, y cuando finalmente habló, me dijo la verdad más cruel que había escuchado en mi vida. No, Elena, nunca te amé. Desde el primer día, desde que nos conocimos, solo te vi como un medio para conseguir dinero. Eras ingenua, eras fácil de manipular, y tenías la herencia que yo necesitaba. Te casaste conmigo pensando que era un cuento de hadas, pero para mí siempre fuiste solo un negocio. Esas palabras deberían haberme destrozado, deberían haberme hecho llorar, deberían haberme hecho gritar, deberían haberme roto el corazón en 1000 pedazos, pero no lo hicieron, porque la Elena que se hubiera destrozado con esas palabras ya no existía. Gracias por la honestidad, le dije. Después de 47 años de mentiras, era lo menos que merecía. Me levanté para irme, pero antes de salir me volví hacia él una última vez. Roberto, le dije, hay algo que quiero que recuerdes por el resto de tu vida. ¿Qué? Que Elena la ingenua te hubiera perdonado. Elena la buena te hubiera dado otra oportunidad. Elena la confiada se hubiera culpado a sí misma por tu traición. Pero esa Elena ya no existe. Y la Elena que existe ahora no perdona, no olvida y no se arrepiente de defenderse. Salí del hospital y regresé a mi casa, que ahora era completamente mía, sin mentiras, sin traiciones, sin veneno escondido en la comida. Por primera vez en 47 años, Elena estaba verdaderamente sola, y por primera vez en 47 años, Elena era completamente libre. Pero la historia no termina ahí, porque había algo más que Roberto y Carmen no sabían. Algo que iba a cambiar todo una última vez. Algo que haría que mi venganza fuera completamente perfecta.